Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido jueves. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos con el estudio del libro de Ageo. El mensaje del libro de Ageo no se limita a la época en que fue escrito, sino que habla con claridad a la vida espiritual del pueblo de Dios hoy. Sus enseñanzas confrontan nuestras prioridades, nuestra forma de obedecer y la manera en que respondemos a la presencia de Jehová en medio de la vida diaria. Una primera aplicación pastoral tiene que ver con la prioridad de Dios en tiempos de restauración. El pueblo de Judá había regresado del cautiverio y había retomado su vida normal, pero no había colocado a Jehová nuevamente en el centro. Habían avanzado en lo personal, pero habían descuidado la casa de Dios. El llamado "considerad bien vuestros caminos", que está en Ageo capítulo 1, versículo 5, sigue siendo una invitación directa a examinar si Dios ocupa el primer lugar en nuestras decisiones, planes y esfuerzos. El libro también confronta la tendencia a postergar la obediencia. Judá no decía que nunca iba a reconstruir el templo, solo decía que no era el tiempo, como lo podemos ver en el versículo 2 del capítulo 1. Esta actitud revela una obediencia aplazada, que reconoce la voluntad de Dios, pero la deja para después. Ageo enseña que obedecer más tarde es en la práctica no obedecer. La fe verdadera responde a la palabra de Dios sin poner condiciones previas. Otra aplicación importante se relaciona con la insatisfacción espiritual persistente. El pueblo trabajaba, sembraba y se esforzaba, pero no experimentaba plenitud. Como lo podemos ver en Ageo 1:6, que nos dice: sembráis mucho y recogéis poco. El texto muestra que esta frustración no era casual, sino el resultado de haber alterado el orden espiritual. Cuando Dios deja de ser la prioridad, aún los esfuerzos legítimos pierden su fruto. El libro nos enseña que el cansancio constante puede ser una señal de desorden espiritual y no simplemente de exceso de trabajo. Ageo también transmite una verdad pastoral alentadora. Dios honra la obediencia sincera, aunque sea pequeña. La obra del templo comenzó sin grandes recursos ni resultados impresionantes, pero Jehová respondió con una promesa firme: yo estoy con vosotros. Esto lo podemos ver en el versículo 13 del mismo capítulo 1. La presencia de Dios no depende de la grandeza visible de la obra, sino de un corazón dispuesto a obedecer. Y esta verdad anima al creyente a dar pasos de fe, aun cuando lo que puede ofrecer parece limitado. El libro confronta además el peligro de vivir comparando el presente con el pasado. Algunos se desanimaron porque el nuevo templo no se parecía al anterior, como lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 3. Esta comparación produjo tristeza y desánimo. Ageo enseña que la fidelidad de hoy es más valiosa que la nostalgia por glorias pasadas. Dios no mide su obra por su apariencia, sino por su presencia en medio de ella. Finalmente, Ageo llama al pueblo a vivir con una esperanza futura que no anula la obediencia presente. La promesa de una gloria mayor, como podemos ver en el capítulo 2, versículo 9, no es una excusa para esperar sin actuar, sino un motivo para obedecer ahora. La esperanza bíblica auténtica fortalece la obediencia diaria y sostiene la fidelidad aun cuando los resultados no son inmediatos. En resumen, las aplicaciones pastorales y éticas del libro de Ageo enseñan que la restauración verdadera comienza cuando el pueblo de Dios
ordena sus prioridades. Responde sin demora a la palabra de Jehová y confía más en su presencia que en las circunstancias externas. El mensaje del profeta sigue llamándonos a una sencilla, obediente y centrada en Dios en la vida diaria. Y por honor al tiempo vamos a dejar esta enseñanza hasta acá. Mañana continuaremos con la última parte de este estudio. Mil bendiciones.